Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 13, un versículo nada más, el versículo central, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hermanos decimos, amén. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, te agradecemos por todo lo que hemos hecho ya, Señor amado. Te hemos dado alabanza, te hemos dado adoración, hemos leído tu palabra, Señor. Y ahora, Señor amado, no nos podemos ir de este lugar sin que tú nos digas, que tú nos enseñes tu palabra, Señor. Te pido en esta mañana que me uses, Señor amado. Yo sin ti no puedo hacer nada, Señor, que sea tu Espíritu respaldándome, que sea tu Espíritu, Señor amado, hablando esta palabra a mi vida y a la vida de mis hermanos, que podamos salir transformados con tu palabra, Señor, renovados y listos para seguir en esta lucha constante, Señor, en contra del enemigo, para mantener esta salvación. Gracias, poderoso Padre. Quiero compartir el mensaje en esta mañana, quitando la ceguera moral de los ojos del rey. Quitando la ceguera moral de los ojos del rey. Y seguimos en la serie que nuestro pastor inició el domingo pasado, hablando acerca de las implicaciones o de las enseñanzas que nos dejan los enigmas, parábolas, las fábulas y las alegorías en el Antiguo Testamento. Así de que si usted no sabía que también hay parábolas en el Antiguo Testamento, hoy estamos estudiando la segunda parábola. La parábola en la que nos vamos a enfocar ahora es la del hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas, y del hombre pobre que tenía una sola corderita. Así de que el Señor nos guíe en este mensaje. El primer rey de Israel, quien fue Saúl, duró poco tiempo y desobedeció a las instrucciones que Jehová le había dado. Entonces Jehová desecha a Saúl como el primer rey de Israel, y Jehová se hace de un nuevo rey. Manda al profeta Samuel a ungir a David a la casa de Isaí. Y aunque Isaí tenía muchos hijos fuertes, valerosos, guapos, elegantes, describe la palabra de Dios, se miraban muy bien, pero cuando el profeta Samuel llega y empieza a verlos, y Samuel dice, este quizás va a ser el primero, o quizás Abinadab, o quizás Sama, o quizás Eliab, pero el Señor le dice, no es ese, no es ese, no es ese, porque tú estás viendo la apariencia física, pero yo miro el corazón. Pasan los 7 hijos de Isaí y le dice, ¿estos son todos tus hijos o tienes alguno más? El profeta Samuel quizás ya se había asustado, ¿verdad? Porque ¿dónde estaba? Pero le dijo, sí tengo uno, pero pues es el más pequeño y allá lo tengo cuidando las ovejas. Pues ve a traerlo porque no vamos a sentarnos a la mesa hasta que David venga. Ahora, David es ungido, llega a la casa, es ungido con el cuerno de aceite que llevaba el profeta Samuel. Y ahora que es ungido, el Espíritu de Dios viene sobre David. Ahora el Espíritu de Dios está con él, pero el Espíritu de Dios ha dejado completamente a Saúl. Y ahora Saúl es atormentado por un espíritu malo que el mismo Jehová ha enviado por las consecuencias de la desobediencia y el pecado que había hecho Saúl. Ahora, pasa mucho tiempo para que David llegue a ser el rey, pero cuando ya se sienta en el trono, que ya tenía aproximadamente 30 años, cuando oficialmente gobierna sobre todo Israel, entonces ahora vea lo que sucede. Nos vamos a enfocar en la vida de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos a estar en el 11 y en el 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en casa. Lo primero que retomamos de este versículo es en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Es decir, que no había guerra en invierno, verano, primavera y otoño, porque dependiendo del clima,
Así los soldados se podían adaptar para poder enfocarse en la batalla y no en que estaba demasiado caliente o en que estaba demasiado frío. Entonces había un tiempo específico en el que todos los reyes se levantaban a conquistar otros reinos, pero según los historiadores y los eruditos de la Biblia, dicen que era el tiempo de primavera, un clima totalmente agradable en el que los soldados no se iban a preocupar del clima, sino de enfocarse en ganar la batalla como se los había mandado su rey y el general de los ejércitos. Entonces salían en la primavera a la guerra. Ese era el tiempo en el que salían a luchar y a conquistar otros reinos. Ahora, dice que destruyeron a los amonitas y terminaron con esa ciudad, la quemaron, pero también ya estaban listos para conquistar la siguiente ciudad, que era Rabá. Dice que la tenían sitiada, es decir, todo el ejército había rodeado la ciudad tenía murallas, pero ya la tenían rodeada y esperando nada más a que se les acabara el alimento, el agua y todo lo que tenían para sobrevivir. Y luego pues ellos mismos iban a tener que abrir las puertas para que entraran sus enemigos y les conquistaran. Entonces tenían sitiada la ciudad. Algo bien interesante de notar está en el último punto de este versículo. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Y si regresamos al inicio del versículo, dice, en el tiempo que salen los reyes, es decir, los reyes iban juntamente con el general del ejército y todo su ejército a la conquista. Pero vemos que la última parte de este versículo dice, cuando David tenía que ir con su ejército, él se quedó en Jerusalén, es decir, se quedó en casa, y era un tiempo de guerra, era un tiempo de batalla, era un tiempo de trabajar, era un tiempo de dirigir, era un tiempo de motivar, era un tiempo de planear, era un tiempo de dar instrucciones, era un tiempo de esforzarse para poder conquistar a los reinos. Quizás David confiaba mucho en el general Joab y le dijo, pues ve y conquístalo, tú vas a saber cómo conquistarlos. Pero el punto es, ¿quién es el líder acá? Y el líder era David, el rey, y él tenía que darle instrucciones a Joab, y Joab podría darle instrucciones a sus ejércitos. Ahora, esto nos recuerda a nosotros de que nosotros tenemos posiciones en la iglesia. Y si no tenemos posiciones en la iglesia, nosotros sabemos cuáles son los días de horario en la congregación en la que nosotros nos venimos y a este lugar para adorar a Dios, o nos reunimos en la célula. Nosotros sabemos el día y la hora. Ahora, claro que hay un tiempo para tomar un descanso. David tomó un descanso cuando no debía tomarlo. Era el tiempo de salir a la guerra y él se quedó en Jerusalén descansando, durmiendo en su camita bien tranquilo, mientras sus soldados estaban en la batalla, estaban en la guerra. Aunque estaban ganando, pero el líder tenía que estar ahí. Nosotros como líderes, si usted es un líder o si usted es un anfitrión, y van a ser las 7 el día miércoles o el día jueves o el día que usted tiene su célula, usted debe de estar listo en ese lugar porque es el momento de trabajar. Y no es el momento de decir, hoy no quiero celebrar la célula, hoy no quiero servir de anfitrión, hoy no quiero enseñar en la célula, así de que le voy a llamar a mi supervisor y la vamos a cancelar. Así de que, ¿sabe qué sucede cuando uno hace eso? Uno se está quitando la armadura espiritual. Es un tiempo de trabajar para el Señor, pero me siento cansado, estuvo un poco difícil el día, los niños me dieron mucho problema, hoy me quiero quedar en casa y hoy no quiero célula, o hoy no quiero asistir a la iglesia, es domingo o es martes o es viernes, pero yo no quiero ir al servicio. Usted se está quitando su armadura espiritual. Cuando David decidió no ir a la batalla, claro que en su reino, en su casa, en su palacio, él no necesitaba tener la armadura, pero sí la necesitaba cuando iba a la guerra. Así de que como estaba en su casa, dijo, pues me quito esta armadura, la pongo ahí y me relajo. Y el general Joab con todo el ejército, que destruyan las ciudades, que conquisten, yo me voy a quedar tranquilo acá. Ahora, hay que tener cuidado porque lo que le va a suceder a David en los siguientes versículos que vamos a leer es catastrófico. Y eso mismo le puede pasar a cada persona que decide quitarse su armadura espiritual, es decir, mantener la conexión con Dios, asistiendo a las células o viniendo a la iglesia,
por quedarse viendo la televisión, por quedarse viendo el box, por quedarse viendo su equipo favorito de béisbol, de básquetbol, de fútbol, y entonces se desconecta de Dios. ¿Y sabe qué? En esos juegos que mandan que están pasando en la televisión, lo que más abunda son anuncios de cervezas, de fumar, mujeres desnudas. Pero como usted se quería quedar, se quitó la armadura espiritual y ahora le está dando goce a la carne. Hay un tiempo para descansar y hay un tiempo para salir y trabajar. David se equivocó, era el tiempo de ir a la guerra y él se quedó en casa. No nos equivoquemos nosotros, porque es tiempo de venir a la iglesia, es tiempo de asistir a un grupo familiar, es tiempo de servirle a Dios en el área en la que Él lo ha llamado. Y no tiene usted que quitarse la armadura, tiene que mantener esa armadura puesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle palmas a nuestro Dios. Amén. No abandone su puesto. Ahora, versículo número 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David estaba perezoso, era la tarde, y dice que se levanta de su lecho, es decir, se levanta de su cama, se estira, mira todo la ciudad, y en cuanto está viendo a la ciudad, ve algo que le llama la atención. Una mujer que se estaba bañando. Quizás estaba en ropas menores o quizás en una túnica, qué sé yo. Pero la mujer se estaba bañando al aire libre. Y entonces, aquí tenía dos opciones David. La primera mirada es válida. ¿Por qué? Porque a esa le llamamos tentación. Usted puede ver y decir, wow, esto no tengo que seguirlo viendo. Y vuelve a ver su mirada a otro lado. David hubiera dicho, wow, esa muchacha o esa señora se está bañando, mejor me entro al palacio porque pues eso no me conviene ver a mí. Y ahí no hubiese pasado nada, simplemente fue una tentación que hubiese vencido David. Pero ahora viene el punto bien importante. David no se conformó con la primera mirada. Quizás estuvo luchando en que no quería ver, pero su mismo instinto de la carne lo guiaba a que siguiera viendo a la mujer bañándose. Quizás la mujer se estaba bañando como cualquier otra persona, lavando todas las partes de su cuerpo, y quizás su mente morbosa fue más allá de lo normal, y mientras más miraba, más caía en pecado, más se iba hundiendo poco a poco en el pecado del adulterio. Y usted dirá, ¿por qué pecado del adulterio? Y si apenas le estaba viendo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, nos recordamos que Jesús mencionó en cierta ocasión de que con el simple hecho de que un hombre, o en este caso una mujer también, pueda ver a un hombre y lo vea para desearlo, ya cometió adulterio en su corazón. Imagínense cómo es la palabra de Dios. Entonces David prácticamente ya había cometido adulterio en su corazón, ya había desnudado a esa mujer, ya la había llevado a la cama en su mente, ya había hecho todo lo que él quería. Y ahora David se encontraba hundido en lo más profundo del pecado, un hombre conforme al corazón de Dios. Suena un poco difícil y un poco contrastante esa palabra, ¿verdad? Pero así es. Muchos hombres de Dios le fallaron, hombres de gran renombre, le fallaron a Dios, mintieron, mataron, hicieron tantas cosas, pero Dios finalmente les perdonó, y al final vamos a ver por qué es que Dios les perdona. Pero esto nos recuerda a nosotros que no, solo porque Dios perdona el pecado, usted va a decir, no, bueno, pues Dios es perdonador, ahorita voy, me echo un par de cervezas, miro un video pornográfico, me bailo unas cuantas canciones del mundo, hago esto, hago lo otro, y luego voy a la iglesia, derramo unas cuantas lágrimas de cocodrilo y el Señor me perdona. Por favor, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora, quiero poner un poco en controversia esto de Betsabé. Ella sabía de que había un edificio más alto que la casa de ella y que quizás la mayoría de las casas que estaban ahí, y ese era el palacio real.
¿Por qué no se le ocurrió a Betsabé cubrir la parte de arriba si se bañaba al aire libre? ¿Por qué no poner una manta, una lona o algo para evitar de que alguien, no solo el rey, sino también la gente de la corte o la más cercana al rey, que también podía quizás caminar sobre el terrado, la pudieran ver y ella evitar esa situación? Pero quizás no se le ocurrió, quizás inocentemente se estaba bañando como todas las veces lo hacía, o quizás tenía alguna pretensión contra el rey. ¿Por qué? Porque el rey, la Biblia lo describe que David, era de ojos hermosos, que era rubio, aparte era el guerrero que había vencido, siendo un jovencito había vencido a un gran gigante, y luego cuando entraba David a la ciudad junto con Saúl, a Saúl lo avergonzaban diciendo: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000, y David había llegado ahora hasta la posición de rey, y era un hombre admirable, era el ungido de Jehová. Entonces, quizás ella dijo: a mí me gustaría estar con él, quizás, no sé. Aquí esto va a quedar en la incógnita para toda la vida. Así de que aquí no sabemos si Betsabé fue la que generó la provocación, pero al fin y al cabo David, que era el ungido de Jehová, era el que tenía que amarrarse bien los pantalones y decir: aquí no sigo viendo, me voy para adentro y aquí no ha pasado nada. Pero el problema es cuando usted dice: no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, y vuelve a jalar su cabeza: no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, y sigue usted mismo, la concupiscencia de su pecado lo está jalando para hundirlo en lo más profundo del mal. Adulterio espiritual acaba de cometer David. ¡Qué terrible! Y esto es bien irónico. Mientras su ejército y el general han conquistado a los amonitas y están sitiando a Rabá, están ganando la batalla, están conquistando. Pero por el otro lado, su rey acaba de ser conquistado, no por un ejército, sino por la tentación, por la concupiscencia y por una mujer. Qué irónico, ¿no? Conquista por un lado su ejército, pero el mismo rey está siendo conquistado por una mujer. Qué tristeza. Versículo número 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Un momento, David, él mismo hubiera reaccionado: me están diciendo de que ella es casada. Sí, es casada. Ok, entonces por lo menos ya pequé en mi mente, pero ya no sigo con lo demás. Ya no sigo con lo que mi mente me está induciendo a hacer, con lo que mi espíritu, mi alma quiere. Me detengo. Pero a David, mientras más maquinaba cosas en su mente, su carne, su corazón, su espíritu se estaba llenando de callosidad. Ya no sentía nada, quizás se le estaba volviendo su corazón de piedra y estaba endurecido. Y en vez de pensar: el adulterio es castigado, ¿cómo es posible que yo, el ungido de Jehová, vaya a caer en adulterio físico? Porque espiritual ya había caído, pero ahora en el adulterio físico, desde el momento que pregunta quién era ella, él quería algo más con esta mujer. Y quizás la mujer ni siquiera sabía nada. Bueno, no sabía nada, pero él ya tenía todo un plan maquinado. Así de que ¿quién es esta mujer? Está casada. Y no se detuvo, no le importó que estaba casada, porque él quería satisfacer sus deseos de la carne, aún no importándole que la ley decía que el hombre y la mujer que fuesen hallados en adulterio tenían que ser muertos. Y nos recordamos que la manera de matarlos en aquel tiempo era de que los mataban a pedradas. Así a Jesús le llevaron a una mujer y le dijeron: a esta mujer la hemos encontrado en adulterio. Y todos agarraron sus piedras y estaban listos para apedrearla. Pero en ese caso Jesús la perdonó. Entonces la forma de morir era apedreados por haber sido encontrados en adulterio. Y no importaba qué estatus político, social, religioso tuviese, tenía que ser muerto, apedreado por haber cometido adulterio. Imagínense, pero a David se le olvidó la ley, se le olvidó Jehová, se le olvidó el Espíritu de Dios, se le olvidó la unción, se le olvidó todo. Porque su carne, su corazón estaba en otro mundo. Él quería algo más. Ahora, Urías Eteo era un hombre que David conocía. Urías Eteo, según el mismo libro histórico de Samuel, dice que Urías formaba parte de un grupo élite o especial de guerreros de los más valientes, que eran los que enviaban principalmente al frente, a la batalla, y estos no les importaba entregar su vida, no les importaba haber aguantado hambre, estaban dispuestos a morir por el reino, por el rey, por el ejército y por su nación.
Estaba dispuesto a entregarse. Era tipo un Navy SEAL de nuestros tiempos, ¿no? Uno de los mejores guerreros. David lo conocía porque Urías era uno de los 30 de los principales que tenía David, de los más valientes. Pero no le importó que fuera su amigo, que fuera uno de los mejores soldados. Él estaba inspirado en cometer un adulterio físico con esta mujer. Ahora, es triste pensar lo que viene a continuación, versículo número 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Ahora, David la vio, David la deseó, David tuvo relaciones sexuales con ella en su mente, adulteró, David preguntó por ella, David la mandó a traer, es decir, metió a otros en el pecado que él tenía. ¿Y qué iba a decir la gente? Sí, mi rey, con mucho gusto, y obedecer e irla a traer. ¿Y qué tenía que decir Betsabé? Sí, para allá voy. ¿Por qué? Porque el rey era en ese tiempo, en ese momento de David se había vuelto un dictador. Y él decía: quiero esto, y se lo tenían que llevar. Entonces el rey te manda a llamar y quiere estar contigo. Sí, cómo no, para allá voy. Era una plebeya, era una mujer de la ciudad, y él era el rey, él era el que dictaba qué es lo que se podía hacer. Ahora, entonces ella viene, se acuesta con él, tienen relaciones sexuales. La mujer se purifica, era un proceso de purificación según el libro de Levíticos, en el que ellos tenían que, si en el transcurso del día habían tenido relaciones sexuales, no hay niños, ¿verdad? Y el hombre expulsaba su semen, entonces tenían que pasar un rito de purificación, y eso los llevaba a estar impuros todo el día hasta el caer la noche. Y estamos viendo que no era noche todavía, sino que era el transcurso de la tarde. No nos dice exactamente la hora. Así de que esta mujer, Betsabé, hace el rito de purificación, y aunque estaba haciendo ese rito, no iba a ser perdonada, porque el pecado era el adulterio físico. Y no, ella pensaba que con limpiarse y purificarse de eso, iba a quedar limpia. Hubiese quedado limpia al llegar la noche, si hubiese tenido relaciones sexuales con su esposo en el transcurso del día, no había ningún problema. Pero estaba teniendo relaciones sexuales con otra persona que no era su esposo. Entonces, ese rito de purificación no valía para nada. Así de que imagínense qué terrible la situación. La noticia "estoy embarazada" puede ser una gran noticia. Una noticia que le alegre el corazón, una noticia que lo motive, que lo renueve a usted, que lo haga sentir con chispa y que lo haga soñar e ilusionarse con una hija, con un hijo, con gemelos o con trillizos, qué sé yo, y que los va a ver en una carrera profesional. Y usted se emociona. Me recuerdo cuando mi esposa y yo, el Señor nos permitió organizar nuestro tiempo y decir: es el tiempo de buscar un hijo. Buscamos ese hijo, el Señor contestó a su tiempo. Y fue una gran alegría para nosotros. Nos abrazamos, nos besamos, lloramos y llevamos la secuencia del proceso de ese embarazo. Al igual con mi otra niña, dijimos: es tiempo de que nazca otra bebé. Y dijimos, me dijo: estoy embarazada. Otra alegría, otra felicidad, y a proyectarnos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo les vamos a instruir? ¿Cómo les vamos a preparar para que sirvan a Dios? Para que sean personas de bien en la sociedad, etcétera. Noticias alentadoras, noticias alegres, noticias de felicidad. Pero ¿qué tal cuando le llega una noticia a usted de su hija, de su familiar, que le dice: estoy embarazada y tengo 13, 14, 15, 17, 18 años, y apenas están aprendiendo a cambiarse las muchachas, apenas están aprendiendo a pintarse las uñas, porque ni siquiera eso pueden quizás ahora hacer las muchachas, o es quizás lo que mejor hacen, pero no saben nada de qué hacer desde la casa? Entonces, y le llega a usted con una noticia de esas, no es una noticia alentadora. Desde el momento que ella se da cuenta, quizás lo primero que piensa es abortar, y empieza a maquinar cosas en su mente, porque era un embarazo no deseado. Ahora, David, ¿qué creen ustedes? ¿Se sintió feliz o se sintió triste, se sintió atribulado?
David tenía que sentirse deprimido, frustrado y preocupado porque esa mujer no era su esposa. Esa mujer tenía a su marido y su marido no había estado con ella. Su marido estaba en el campo de batalla entregándose con todo, destruyendo y conquistando los otros reinos, las otras ciudades, mientras ella ya estaba embarazada. Ahora David se va a preguntar, ¿qué es lo que debo de hacer para resolver este problema? Amados hermanos, David había ascendido tan alto en el medidor de Dios, un hombre espiritual, un hombre que escribió una gran cantidad de salmos proféticos que hablan de Jesús, un hombre que había llegado tan alto en lo espiritual, pero que cuando vio a esa mujer cayó lo más profundo que pudo, en el hoyo del pecado, de la desesperación y del adulterio. El adulterio, amados hermanos, es peligroso, es condenado por Dios. Dios dice que es necesario que el hombre busque a su mujer y que los dos se unan y que se casen y que sean una sola carne y que vivan juntos hasta que la muerte les separe. Esa es la voluntad de Dios. Ahora aguántese usted si le salió bien brava o bien bravo, si le salió tirando cacerolas, si le salió tirando platos, si le salió enojada, si le salió celosa, si le salió celoso. Para eso es el noviazgo, para conocerse. Ahora ya se casó y no piense, no, pues la voy a dejar porque está muy enojada, la voy a engañar y me voy a ir con otro, porque este no solo pasa viendo la televisión, no quiere ir a la iglesia conmigo, o pasa haciendo esto y lo otro. Cuidado. Usted la escogió, usted se enamoró de ella se enamoró de usted. Usted le preguntó, ¿eres enojada? Y ella le dijo, poquito. Pero cuando de verdad se enojaba, explotaban las cosas en la casa, ¿verdad? Y entonces, pero ahí es culpa suya por no haberla conocido bien al inicio. Ahora usted ya está casado y el adulterio puede generar grandes conflictos, no solo en la vida de la persona a la que ha sido engañada, sino que si ya hay hijos, los hijos de igual manera van a tener grandes traumas psicológicos. Hijos que deciden suicidarse porque su papá o su mamá se van a divorciar porque el uno engañó al otro. Y que ahora si me voy con este o me voy con el otro. Y que si me voy con el otro pues va a tener una esposa o un esposo que no me va a querer. Y muchas veces ha sucedido que cuando las personas se casan, se dividen esta familia y se multiplica como si fueran células, ¿verdad? Se multiplican, pero en este caso de pecado, se multiplican y en esta nueva familia que hacen, muchas veces en los casos extremos, hay hombres o mujeres que maltratan a esos hijos que no eran parte del matrimonio, los violan, los lastiman, los golpean y muchos han terminado matándolos. ¿Cuántos anuncios no hemos visto en la televisión, en las noticias de cuántos hombres o mujeres han matado a sus hijos porque no eran sus hijos sino que de la otra pareja o de la otra persona que había tenido antes? Porque eso acarrea traumas psicológicos, acarrea problemas, acarrea dificultades. El demonio, el enemigo está metido en todas esas cosas. ¿Pero qué? La palabra de Dios dice, soportaos los unos a los otros. Cuando usted tenga conflictos con su esposa, no basta con el simple hecho de decir, bueno, pues entonces aquí se acaba todo y me retiro. Búscate tú una y yo me busco otro. Y hay que ver con el hijo, yo me reparto el hijo un día y vos otro día. Pero los hijos crecen con un gran trauma psicológico y la palabra de Dios dice, sopórtense los unos a los otros. Si se enojó, aguántese, muérdase los dientes, apriétese la lengua y deje de estar dictando, diciendo palabras que después van a hacer aún más daño en el corazón de ella y en el corazón de él. Traten de llevarla bien. Recuérdense que el matrimonio es hasta el final. Sabe que siempre me alegra ver parejas mayores y aquí hay unas que siempre los veo, mayores de edad. Y cómo se cuidan el uno al otro y me agrada eso. Aquí los tengo enfrente, están bien mayores, ni conozco sus nombres, pero siempre los he visto y se ayudan los unos a los otros. Y he visto otras parejas acá también y llegar hasta esos momentos y cuidarse, haber pasado tanta historia, tantos problemas, tantas dificultades, pero haberse mantenido en la fe creyendo de que el matrimonio es para toda la vida. Eso es de orgullo. Y eso es de personas que verdaderamente temen a Dios y que quieren cuidar a su familia.
El adulterio va a destruir definitivamente. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, la cama. Pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. En esta mañana yo no estoy para señalarle a usted, para decirle usted es un adúltero, usted es un fornicario. Lo que quiero decirle en esta mañana es que si usted está cometiendo adulterio, o si está cometiendo fornicación y no se ha casado con su pareja, la palabra de Dios dice que lo va a juzgar. Y que es mejor arreglar estas cosas si buscamos de Dios, necesitamos de Dios, tenemos a Dios porque estamos haciendo su voluntad. Y hacer su voluntad significa también tener un matrimonio conforme a su voluntad. Que hayamos presentado este matrimonio a Dios. Quizás algunos vengan de otros matrimonios o de otras situaciones difíciles que pasaron, pero no solo por eso siga teniendo los problemas que está teniendo de seguir en fornicación o en adulterio. Resuelva ese problema, esté en paz con Dios, arrepiéntase de todo corazón y el Señor puede juzgarlo. Él es el que va a dictar sentencia. Aquí no dice que están condenados, dice que los juzgará Dios, depende de la situación. Así de que hay que resolver esta situación, amados hermanos. Versículo número 6. Y vamos a ver ahora el plan o los planes que tiene que idear David para poder hacer que Urías Eteo crea de que este hijo de Betsabé es de él. Versículo número 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lávate tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. El tratar de encubrir un pecado te lleva en un efecto dominó, cayendo de pecado tras pecado tras pecado, y sigues hundiéndote más profundo en el lago de la perdición, en el lago cenagoso de la maldad. Esto es lo que le estaba pasando a David. Ya había cometido un pecado y ahora iba a cometer muchos pecados más para encubrir el primer pecado. Imagínense cómo estaba su mente. No había un hombre espiritual en ese momento. El Espíritu de Dios se había apartado de David, pero porque David lo hizo a un lado, no porque el Espíritu de Dios quiso apartarse. Y con la acción que nosotros tomamos de decidir tomar el pecado, entonces el Espíritu de Dios dice: pues no me necesita, y sale de usted. Y cuando el Espíritu de Dios sale de nuestras vidas, es sumamente peligroso, porque el único que puede poseernos ahora es Satanás y las concupiscencias de nuestra carne. Así de que estamos totalmente perdidos. Plan A, dice David: bueno, voy a mandar a traer a Urías, le voy a decir a Joab que me lo mande y vamos a pretender de que él me traiga un informe de cómo está Joab, de cómo están los soldados y de cómo va en general la guerra. Así de que llega Urías le dice: todo está bien con Joab, todo está bien con la guerra, todo está bien con los soldados. Muy bien, ya que has llegado por acá, ¿por qué no pasas ahí a tu casa? Es más, aquí a la vuelta de la esquina está. Recuérdense que él se subió al terrado y vio de cerca a Betsabé, así de que no estaba tan lejos la casa de Urías. Entonces le dice: ya que llegaste, si vienes desde lejos, ¿por qué no vas a tu casa? Lávate tus pies, has venido de un camino tan largo, y reposa un poco. Y vean lo que sucede ahora. Versículo número 10. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no descendió a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? Es decir, ¿no has venido de tan lejos? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Oh, dijo David, el plan A fracasado. Tan fácil que la quería hacer.
iba a su casa, dijo, pues viene de camino tan lejos. Va a ser fácil que diga, pues sí, mi rey tiene razón, eso de la guerra ha estado dura, he estado tanto tiempo sin mi esposa, la extraño, quiero verla. Pero tanta era la fidelidad de Urías, de este Navy SEAL, de este soldado élite de David, que no estaba pensando en su mujer. Y su mujer estaba a la vuelta de la esquina. Y dijo, no, me quedo aquí a la puerta del rey donde duermen los siervos, aquí pongo mi camita y aquí me acuesto, pero yo no voy a ir a ver a mi mujer. ¿Cómo es posible que yo vaya, que el rey me mande de lo mejor de su mesa para que yo haga una noche romántica con mi esposa, que disfrute con ella, que tenga relaciones sexuales, que toma vino? ¿Cómo es posible que yo voy a estar haciendo eso cuando el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, estaba en el campo de batalla? Cuando sus compañeros, cuando el general, cuando todos estaban en la batalla, ¿cómo es posible que yo voy a ir? Dijo él. Un hombre de total integridad, lo totalmente contrario a David. Imagínense, esto podríamos reflejarlo como lo del buen samaritano, ¿no? Que el hombre que estaba más alejado de la voluntad de Dios es el que ahora hace la voluntad de Dios. Y en el caso, este Urías está siendo fiel a la presencia de Dios, porque lo primero que menciona es el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y en el arca del pacto estaba el maná, los 10 mandamientos y la vara de Aarón que había reverdecido. Ahí estaba el pacto de Dios, la presencia de Dios. No voy a ir, le dijo. Y fue una orden o un mandato que desobedeció del rey. Ahora, vea lo que dice lo siguiente. Plan B, versículo número 12. Y David dijo a Urías, bueno, quédate aún aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Plan B, bueno, no quisiste por las buenas, eres un buen soldado de haber pensado en su mente, entonces vamos al plan B. Te voy a invitar a la mesa real, vas a comer de la mejor comida que el rey come, el mejor banquete, te voy a dar del mejor vino añejo que tenemos acá, para que te pongas hasta las chanclas, te disfrutas, te pones feliz, te diviertes, y después si quieres te vas a dormir a tu casa. Pero se emborrachó, comió todo lo que quiso y dijo, pues ya es hora, me voy a dormir a donde duermen los siervos del rey, no a mi casa. Ahora, escuche esto. Un borracho, Urías, tuvo más integridad que David estando sobrio. ¿Se pone a pensar eso? Estaba borracho este hombre, y aún borracho tuvo más integridad que el rey David. David estaba utilizando todas las armas posibles en su mente para tratar de hacerle daño a este hombre, tratar la manera de echarle en culpa a ese embarazo. Así de que como no funciona, plan C, y este es el devastador. Versículo 14, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Versículo 24, y este es el reporte que le dan a David. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías. Adulterio espiritual, adulterio físico, asesinato de un hombre y asesinato de los que estaban a la par de Urías, porque la orden era ponérmelo al frente, y cuando salgan los enemigos, los demás soldados, ponete de acuerdo con ellos y que se retiren, y solo los especiales que hemos mandado al frente
que a ellos los masacren. Cuando aquellos levanten las flechas, los arcos con sus flechas, ustedes no les disparen para que ellos se escondan, sino que déjenlos, retrocedan para que los maten a ellos y que maten a Urías. Pero al matar a Urías iban a matar a los que estaban a la par de Urías también. Así de que no los defendieron. Fue un asesinato múltiple. El actor intelectual, David. ¿Por qué? Por una simple mirada que no pudo controlar. ¿Cuántas veces nosotros quizás estamos luchando constantemente? Yo creo que la mayoría de hombres nos pasa esto, y me hablo a mí mismo también. A diario tenemos tentaciones y tenemos que estar luchando en contra de esas cosas. Pero cuando estamos conforme a la voluntad de Dios y nos mantenemos firmes, nos mantenemos conectados en la palabra y nos mantenemos sirviendo a Dios y nos mantenemos conectados con todo lo que pueda hacer el servicio a Dios, Dios está con nosotros y nos da la fuerza y nos da la fidelidad y nos honra, ayudándolos a vencer las tentaciones que a nosotros se presentan. Pero tenemos que ser hombres verdaderamente. Es más, en la actualidad, ¿para qué quiere el hombre otra mujer si con una basta? Las mujeres hasta a veces se vuelven nuestras mamás, ¿no? Cuidándonos, que hagas esto, que limpie lo otro, que levanta esto. ¿Para qué quieren más mujeres? David tenía tantas mujeres, esposas y concubinas. ¿Para qué quería más? Pero era el instinto lascivo, y ahora descubrimos que David tenía esa debilidad. Un instinto lascivo. Quiero una mujer, va, tráiganme a aquella mujer, llévenla a mi cama, prepárenmela, llévenmela a mi cama y va a ser mía. Y así se pudo jalar a muchas mujeres. ¿Y qué iban a decir las mujeres? Pero ahora, hasta ese momento, Jehová no había dicho nada. ¿Por qué? Porque eran mujeres que quizás no estaban casadas o que habían quedado viudas. Entonces pudo tomarla, como el caso de Abigail, por ejemplo. Y entonces podemos ver de que cuando comete el adulterio, ahí es donde se molesta Jehová. Y ahí van a venir las consecuencias para David. David hizo que el mundo blasfemara en contra de Jehová. David, con esta situación que hizo no solo adulterio espiritual, no solo adulterio físico, sino que también un múltiple asesinato, y mezcló a mucha gente para que le ayudaran en esta situación y tratar de mantenerlo oculto en el grupo pequeño que él había seleccionado para que le ayudaran, desde traer a la mujer hasta llevar mensajes a Joab, e incluyendo a Joab también y algunos de los soldados que se retiraron para que atacaran a Urías y al ejército de valientes y al grupo de valientes que estaba al frente. Hizo que la gente murmurara en contra de Jehová. Ahora, quiero que escuche el versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vea, ahora David sigue con la mentalidad de encubrir ese embarazo y dice, bueno, vamos a esperar, ya está muerto Urías, hay que esperar los 7 días que la mujer guarde el luto de su esposo, y luego rápido la voy a ir a traer, la voy a llevar al palacio real, me voy a casar con ella y vamos a pretender que el embarazo, ese niño que ella tiene, ha nacido dentro del matrimonio, y así ni a ella ni a mí nos van a apedrear. Qué plan más perfecto, dijo David. Wow. Qué inteligencia, qué sabiduría la que yo tengo. Imagínense qué terrible. Según él, todo estaba ya perfecto, todo estaba olvidado, todo había quedado solucionado para él, para cubrir su pecado. Pero al final de este versículo último que leímos dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Nada que cometamos en contra de la voluntad de Dios va a quedar impune, y vamos a pagar nuestras consecuencias de nuestros pecados, aún cuando Dios ya nos haya perdonado. Y eso es la realidad, esa es la verdad. Ahora, David hizo blasfemar, como les dije, el nombre de Jehová. Mucha gente empezó a criticarlo cuando todos escucharon, ¿cómo es posible que el ungido de Jehová, el que Jehová ha puesto su espíritu en él, cómo es posible que este hombre haya hecho semejante cosa? Adulterio, fornicación, y asesinato. ¿Cómo es posible que este hombre haya hecho tal cosa?
Era el ungido de Dios, el siervo de Dios. Dios lo eligió. ¿Acaso Dios no tuvo cuidado de eso y evitara que lo hiciera? No, Dios nunca nos va a detener, por muy alto que esté en su nivel espiritual. Dios nunca lo va a amarrar a usted para que usted no peque. Siempre vamos a tener la libertad de pensamiento y nosotros decidimos en qué momento pecar, aún siendo el líder más alto de la congregación, aún siendo un supervisor, aún siendo un evangelista, un predicador. No importa, siempre tú vas a tener la última decisión de pecar o de obedecer a las leyes, estatutos y mandamientos de Dios. No importa el nivel espiritual en el que te encuentres, las tentaciones siempre te van a estar atacando, pero fiel es Dios que nos ayudará a vencer si estamos en su palabra, si estamos guardando su palabra, si estamos leyendo su palabra. Así de que muchos en la actualidad y a través de la historia han hecho blasfemar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, porque han dicho: ¿cómo es posible que ese televangelista sea un pedófilo? ¿Cómo es posible que ese pastor se haya acostado con 1, 2, 3 secretarias o varios miembros de la iglesia? ¿Cómo es posible que ese líder, que ese evangelista, que ese siervo se esté estafando a la gente y en vez de utilizar el dinero para la iglesia, se lo está robando él y se está enriqueciendo él y tiene una gran mansión y tiene un jet privado y tiene mansiones en diferentes lugares, está viajando a todo el mundo? ¿Cómo es posible que Dios haya elegido a ese hombre? El hombre se pervierte porque quiere, porque le gustan las cosas fáciles, pero Dios nos ha dicho de que confiemos en Él y que Él va a suplir todo lo necesario que nosotros tengamos y que nosotros solo confiemos en Él. Pero cuando no confiamos en Él, muchos empiezan a aprovecharse de la situación espiritual y ponen el nombre de Cristo en el piso. En los periódicos, embadurnado el nombre de los cristianos evangélicos y de Dios. De igual manera en las noticias. Y cuando ven eso, dicen: oh, todos los cristianos evangélicos son iguales, son pecadores, siguen haciendo lo mismo, son mentirosos, son esto y son lo otro. Todos caemos en la misma red. Pero no es así. Así de que es responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos escuchando en esta mañana, los que están escuchando a través de la radio, a través del YouTube, a través del Facebook. Es importante de que nosotros nos guardemos completamente para nuestro Dios, de que seamos ejemplo en esta tierra, porque nosotros somos los testigos, somos los que damos testimonio de Cristo Jesús. Y si yo me porto mal, si adultero, si robo, si soy un borracho en lo oculto y otras personas me miran y luego me miran en la iglesia, van a blasfemar en contra de Cristo Jesús y van a decir: eso no sirve para nada, mejor sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo. Amados hermanos, cuidemos nuestro testimonio, andemos como hijos de luz, hagamos el esfuerzo día con día de no satisfacer los deseos de la carne, sino llenarnos de la palabra de Dios y mantener ese Espíritu de Dios en nosotros, que es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, mientras que Cristo Jesús viene y nos toma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, amados hermanos, vamos al capítulo número 12 y versículo número 1. Ahora va a llegar el profeta Natán y va a quitar la venda espiritual que tiene el rey David. Versículo 1. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, y aquí va la parábola. El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Había pasado ya aproximadamente 1 año, el hijo de David y de Betsabé ya había nacido, cuando Jehová dice: es el tiempo de encarar a David. Y sabe que Jehová en este caso pone en el corazón del profeta Natán, un siervo de Dios,
de que no entre violentamente, porque aunque está hundido en lo más profundo del pecado, él es el rey, David es el rey, y se le debe de dar respeto. Entonces Natán pidió audiencia con el rey, va ante el rey, y no le dice: tú, David, eres un gran adúltero, eres un sinvergüenza, un pecador, mandaste a matar a Urías y te quedaste con su mujer, y ese hijo que tienes, ese hijo es un hijo de pecado. No entró de una sola vez así, porque aunque era el rey y era un pecador y había pecado, Natán sabía que le debía respeto. Y en el momento que empezara a encararlo de esa manera, el rey podía mandar a matarlo. Era el rey. Así de que Dios pone en el corazón de Natán hablarle a través de una parábola. El hombre rico tenía muchas vacas, muchas ovejas, y un hombre pobre tenía una sola corderita y la amaba tanto, la había criado desde pequeñita, comían juntos, bebían juntos, la amaba tanto, la amaba como su hijo. Pero cuando vino un caminante, alguien que venía de viaje, y llegó al rico, y el rico dijo: bueno, hay que tomar la corderita de este pobre y guisémosela y démosela para que coma. Así de que eso fue lo que pensó, y le quitaron entonces la corderita al pobre. Nosotros prácticamente entendemos esto: el rico es David, el pobre es Urías, la corderita es Betsabé, y el caminante o el viajero es el pensamiento momentáneo que pasó por la mente de David en ese momento, y que para satisfacer ese pensamiento momentáneo tuvo que tomar la mujer de Urías y saciarse, llenarse de la mujer. Ahora, David estaba en el apogeo de su reino, pero eso no le impedía que Jehová lo señalara, y Jehová lo señaló esta vez de una manera bien suave que él ni siquiera se dio cuenta de lo que estaban hablando. Y tanta fue su sorpresa de que él mismo se indigna y se enoja en contra de este hombre rico malvado. Escuche lo que dice el versículo 5. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Wow, pues era el rey, no tenía que dictar. Y era cierto, juzgó correctamente. La ley decía que tenía que pagar. Si alguien le robaba algo a alguien más, tenía que devolverse lo que le había robado y tenía que pagárselo 4 veces más. En el caso, David le estaba diciendo: le robó una corderita, ok, entonces le tiene que devolver esa corderita más 4 más. Y aparte, esto que hizo es indigno, tenía tanto él y le quitó la única que tenía. Este merece la muerte también, este merece la muerte. Y dijo Natán: así te quería agarrar, chiquitito. Versículo número 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y desde que le dice eso, empieza a dictar una gran sentencia. Jehová empieza a hablar a través de Natán y le dice: yo te di el reino que tú tienes, te protegí de Saúl, te di las mujeres de Saúl, te he dado tantas cosas, te di todo lo que tú ves y todo lo que tú tienes, y si fuera poco te hubiera dado más. Pero por cuanto has tomado la mujer de Urías Eteo y tú lo hiciste en lo oculto, ahora yo lo haré a la luz del día, y daré tus mujeres a tus compañeros, a tus amigos, y lo haré a la luz del día. Tú lo hiciste en lo oculto, pero yo lo haré enfrente de todos. Tú lo hiciste en lo oculto y yo se lo mostraré a todos, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabe qué? Lo preocupante acá es tan ciego se sentía o estaba David de que se le olvidó de que el ojo más importante no estaba a la par de él, alrededor de él, sino que el ojo más importante, ese que está segundo tras segundo alrededor del mundo, lo estaba viendo y estaba guardando todo para el momento específico. Así que cuando usted quiera cometer su fechoría o su pecado, espero en Dios, no lo haga. No esté viendo al vecino, a la vecina, o escondiendo su teléfono, o escondiendo su computadora para que no se lo descubran. El ojo que todo lo ve, ya lo sabe.
Y en su momento lo va a sacar a la luz y va a quedar avergonzado y recibirá las consecuencias. ¿Verdad que es más fácil reconocer cuando alguien ha fallado y le señalamos y le decimos: qué bárbaro lo que hiciste, no tenés perdón de Dios, sos un sinvergüenza, sos un pecador, sos un borracho, mira cómo has hecho esto, cómo has hecho lo otro, mira cómo has dicho esto? Es bien fácil juzgar y señalar, pero muchas veces cuando nosotros juzgamos y señalamos, si nos paramos a reflexionar, nos vamos a dar cuenta que quizás nosotros tenemos peores defectos, hemos hecho cosas peores que a las personas a las que nosotros estamos juzgando. Pero qué rico es juzgar, qué rico es señalar y te sientas con gran autoridad. No, que esto que has hecho no tiene nombre. Esto que has hecho merece castigo, mereces la prisión, mereces podrirte en la cárcel. Somos buenos para juzgar. Pero ¿qué tal cuando el Señor te dice: tú estás peor que esa persona? Tú has hecho cosas peores que él o que ella. ¿Cómo es posible que tú estés juzgando? Revísate tú primero. Así de que ahora a David le tocó eso. David juzgó y dijo: no, que muera. Pero no había entendido que se estaba autojuzgando y él tenía que pagar lo que había hecho. Y aparte, él mismo estaba diciendo: debo de morir. Pero él no sabía que se estaba autojuzgando. Imagínense qué fácil es criticar. Así de que tenga cuidado cuando usted quiere señalar a alguien. Analice las cosas, medítelas y luego déjele las cosas a la voluntad de Dios. Que sea Dios el que se encargue. Porque nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? Dios es el justo juez y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así de que ahora sí, el dedo de Natán está enfrente, entre ceja y ceja de David. Ahora que David se ha autojuzgado, y ahora dice: eres tú. Y vea la respuesta de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Qué fácil, dirá usted. Pequé contra Jehová y eso fue todo. Y esto nada más es el resumen del arrepentimiento que David tuvo, porque es cierto, David era un hombre conforme al corazón de Jehová. David era un hombre que tenía un corazón sensible y humilde, solo que en ese momento se descarrió hasta lo más profundo. Pero en verdad David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero el hecho de que David se haya arrepentido no quiere decir de que Dios pasó por alto lo que había hecho. El niño, después de que el profeta Natán dictó sentencia por palabra de Jehová, ¿sabe qué sucedió? A los 7 días ese niño murió y David hizo ayuno, se tiró en el piso sobre la tierra, se echó tierra en su cuerpo, no comió nada, pero Jehová no le contestó. Y ese niño que no tenía la culpa, le llegó una enfermedad y murió por mandato de Jehová. Él es Dios, puede dar la vida y puede tomar la vida. ¿Quién puede juzgar a Dios? Esas fueron las consecuencias de David. Ahora, aparte, cuando ya todos sus hijos habían crecido, sus mismos hijos se rebelaron en contra de él, porque el profeta Natán le dijo por medio de Jehová que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Uno de sus hijos, llamado Amnón, violó a su media hermana, que se llamaba Tamar, que era hija de otra mujer, pero los dos eran hijos de David, pero de diferentes mujeres, y el medio hermano violó a su hermana. Ahora el otro hermano, Absalón, se enoja porque han violado a su hermana y mata a su hermano Amnón. Aparte, Absalón viene y toma 10 mujeres de las de David y las hace suyas en público, y todo el mundo, y toda la nación de Israel supo eso. Entonces pasó muchas vergüenzas, pasó muchas consecuencias, aunque se había arrepentido. ¿Cuál es el mensaje en esta mañana? Arrepentámonos de nuestros pecados: adulterio, fornicación, lascivia, mentira, robo. No sé qué usted esté pensando, que esté haciendo, qué cosas no estén agradables ante la voluntad de Dios. Es necesario que tengamos un verdadero arrepentimiento. Un corazón arrepentido no rechaza a Dios.
y le dije que tuvieran preparado el Salmo 51 porque quiero terminar con esto. Ahí está la explicación de lo que dijo David: pequé contra Jehová. Ese es el resumen. David escribe ese salmo porque está sumamente arrepentido y quiero que lo leamos juntos. Así de que abra su Biblia y busque el Salmo 51 y quiero que lo siga conmigo. Salmo 51. Los que no trajeron Biblia, ahí pueden leerlo en la pantalla. Lo leemos. Este es el arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Líbrame de mi salvación, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Había un verdadero arrepentimiento. Dios le ha perdonado el pecado a David, pero vinieron sus posibles consecuencias. Lo que yo quiero pedirle en esta mañana es que se acerque a Dios. Si usted le ha fallado a Dios y sabe que lo ha hecho, quizás nosotros no sepamos, y quizás ni su pareja, ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos lo saben, pero aquel ojo sí lo sabe, el ojo de Dios que está puesto sobre nosotros. Y este es el momento de presentar nuestras vidas ante Dios en un verdadero arrepentimiento, no en un arrepentimiento falso, sino un arrepentimiento de todo corazón, para que el Espíritu de Dios pueda volver a estar en su vida. Quiero hacer un llamado en esta mañana y quiero que lo haga de corazón. Si alguien no ha aceptado a Jesús y sabe que necesita hacerlo, no pierda su oportunidad. Este es el momento de hacerlo. ¿Alguien quisiera aceptar a Jesús en esta mañana y decirle: he pecado en contra de ti? Levante su mano. Este es el momento de aceptar a Jesús. ¿Alguien quisiera aceptar a Jesús? Es el momento de hacerlo. ¿Alguien quisiera aceptar a Jesús? ¿Alguien quisiera reconciliarse con Jesús? Usted que quizás caminó con el Señor, pero sabe de que le ha fallado. Este es el momento de reconciliarse con Jesús y decirle de todo corazón: te he fallado, Dios, perdóname y dame la salvación. ¿Alguien quisiera aceptar o reconciliarse con Jesús? Levante su mano. No tenga pena, nadie le va a criticar, nadie le va a señalar. Al contrario, usted va a recibir la vida eterna en esta mañana. Último llamado. ¿Alguien quiere aceptar a Jesús o reconciliarse con Jesús? Levante su mano. Si no hay nadie, le voy a pedir que nos pongamos en pie. Vamos a hacer un clamor todos juntos. Y voy a pedirle los que tengan necesidades, si tienen peticiones al Señor, ha venido con alguna enfermedad, algún problema, o si necesita pedirle perdón al Señor, le pido que pase al frente en este momento y todos vamos a orar juntos. Si tiene alguna necesidad, el Señor está en este lugar. El Señor puede transformar sus vidas, el Señor puede sanar, el Señor puede libertar. Pase al frente, vamos a orar por usted. Si necesita que alguien ore por usted porque va a aceptar o reconciliarse con Jesús, cuando se acerque a un servidor se lo puede pedir. Le pido que pase al frente. ¿Acaso no hay necesidad en alguno de ustedes? ¿Acaso no tienen necesidad de parte de Dios? Pase al frente. Vamos a exponer nuestras situaciones al Señor y que sea Él que nos ayude a restaurar nuestras familias, nuestros hijos, y que perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Gracias, poderoso Padre. Mientras nuestros hermanos se acercan, Señor,
Yo los pongo en tus manos, que sea tu misericordia y tu Espíritu Santo, Señor, perdonando sus pecados, escuchando sus necesidades, Señor, sanando sus dolencias, Señor amado, las enfermedades, Señor, las situaciones difíciles, problemas económicos que estén pasando, Dios mío. Te pido, Señor amado, que tú contestes sus peticiones. Les pido a los